Bendita gracia de Dios nuestro Señor sea con todos ustedes en esta mañana. Ante la presencia del Señor estamos para presentarles su programa Buenas Nuevas. Buenos días, que la paz de Dios los acompañe a todos ustedes, a sus familiares, y que les dé la oportunidad de que compartan con nosotros la entrega de hoy de Buenas Nuevas. Oremos. Señor, queremos darte gracias en esta hermosa mañana por el permiso que nos das de ver la luz de un nuevo día. Gracias por el oxígeno que nos permites respirar, gracias por la vida, gracias por darnos la fuerza para poder estar aquí en este canal para la transmisión de tu programa Buenas Nuevas. Bendice, Señor, de manera especial a toda la teleaudiencia aquí en nuestro pueblo de Atomayor, en nuestro país, y los que nos siguen a través de las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a desarrollar el contenido de este programa y que el mismo pueda arrojar bendición a toda la gente que nos sigue. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Ahora vamos a leer la Biblia. Abra su Biblia en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, vamos a tener la lectura de la palabra santa del Señor. Ya estamos listos. Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y leemos para la gloria y honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore
sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia.
Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos tus hijos que prefirieron ser quemados, prefirieron la muerte antes que negar tu nombre. Gracias, Señor, porque ejemplo como este debe ser imitado por todos tus seguidores en todas partes del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperamos que haya sido esta lectura de edificación y bendición para toda la teleaudiencia. Glorificado sea el nombre del Señor. Bien, después de la lectura bíblica, nos vamos a deleitar con lo que hemos seleccionado para el día de hoy en cuanto a música cristiana. Recibamos la bendición.
Amados, damos gracias a Dios y esperamos que ustedes hayan disfrutado esta hermosa melodía de otros tiempos, pero vigente en el presente. Gloria al nombre del Señor. Ya estamos preparados para nuestro segmento de sana doctrina. En el día de hoy, amados, quisimos anexar a nuestro tema que ya habíamos concluido: ¿cuántos fieles le quedan a Dios? Un tema que forma parte de esta declaración. ¿Cuántos fieles le quedan a Dios? Por eso hemos querido continuar con este tema, porque lo que vamos a considerar hoy forma parte de la fidelidad a Dios. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿De qué se trata? El diezmo, la porción de Dios para el sostenimiento de su obra. El diezmo, la porción de Dios para el sostenimiento de su obra. Hablar de este tema constituye un reto en estos tiempos. A mucha gente le está mal que se considere este tema, y mucho más cuando se hace a través de medios como la radio y la televisión. Pero depende, señores, del enfoque que se le dé. Lo que se procure cuando se considera un tema de esta naturaleza. Los medios de comunicación son precisamente medios al alcance de todo el mundo. Y mucha gente tal vez carece de ciertos conocimientos que debe tener como miembro de una congregación. Hay mucha gente ignorante que habla cantidad de cosas sobre el diezmo. Para muchos está abolido, es decir, no está vigente la práctica del diezmo, la imposición divina del diezmo no está vigente para muchos. Y hay polémicas y documentos escritos y estudios en los medios de comunicación, en la internet, por todas partes, de gente que se manifiesta completamente enemiga y contraria a la práctica del diezmo por la Iglesia del Señor Jesucristo en los tiempos actuales. Blasfeman y dicen todo tipo de cosas negativas para negar la vigencia de este medio de sostenimiento establecido por Dios y que constituye precisamente la inquietud para el día de hoy. El tema, el diezmo, la porción de Dios para el sostenimiento de su obra. ¿Practicaron el diezmo solamente los israelitas, el pueblo de Israel? Vamos a verlo en la parte del estudio, la primera parte de este estudio que hemos traído para el día de hoy. ¿Qué significa la palabra diezmo? Aquí está la primera pregunta de esta mañana. ¿Qué significa la palabra diezmo? Y veamos la respuesta. La décima parte de una cantidad. Diezmo es la décima parte de una cantidad. Ejemplo, el diezmo de 100 es 10. El diezmo de 100 es 10, porque el número 10 multiplicado por 10 es igual a 100. 10 veces 10 es igual a 100.
Entonces 10 es el diezmo o la décima parte de 100. 10 veces 10, repetimos, es igual a 100. Por tanto, la décima parte de 100 es 10. Es decir, si usted gana 100 pesos, a usted le corresponde sacar 10 de esos 100 pesos para el sostenimiento de la obra de Dios, para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de la familia pastoral establecida en esa iglesia, en esa congregación. Gloria al Señor. Ya sabemos entonces lo que significa la palabra diezmo, la décima parte de una cantidad. El ejemplo que hemos puesto es que si usted tiene 100 pesos, la décima parte de esos 100 pesos serán 10 pesos. 10 pesos es la décima parte de 100 pesos. Continuamos. Segundo, en el plano espiritual, ¿qué es diezmar? En el plano espiritual, ¿qué es diezmar? ¿Qué significa diezmar? Y veremos. Apartar para el sostenimiento de la obra de Dios el 10% de todos nuestros ingresos. Apartar para el sostenimiento de la obra de Dios el 10% de todos. Atención a la palabra todos nuestros ingresos. Hay evidencias bíblicas de la responsabilidad y obligación de diezmar de todo lo que recibimos, de todos los ingresos que recibimos. Diezmar no significa que si usted tiene por ejemplo, tres fuentes de ingreso, usted diezme de una sola. La responsabilidad es diezmar de cada una de esas fuentes, englobar, hacer un todo, gloria al Señor, de cada fuente de ingreso, y entonces ya ese total es el diezmo que usted debe consagrar para el sostenimiento de la obra de Dios. La responsabilidad del sostenimiento de la obra de Dios le corresponde a cada cristiano. Anteriormente hemos estado enseñando que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, no tiene respaldo económico, manutención del gobierno central, del Estado, y por tanto nosotros somos los que estamos llamados al sostenimiento de la obra de Dios, para que la obra pueda desarrollarse, pueda avanzar, para que haya un hombre o una mujer dispuestos a la guianza de la iglesia, a atender la iglesia, a dedicarse de lleno a tiempo completo al servicio de Dios y de la iglesia. Es necesario que haya una iglesia capaz de sostener al hombre o a la mujer y su familia que Dios haya puesto como pastor o como pastora para la atención, la administración, el cuidado de la iglesia, de la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces las iglesias quieren un pastor a tiempo completo. Quieren que el pastor trabaje en las cosas espirituales a tiempo completo, pero ¿cuántos hay que se niegan
a sostener a ese hombre o a esa mujer que Dios ha llamado para que pueda entonces dedicarse a tiempo completo a atender la obra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque aunque muchos no quieran admitirlo, aunque muchos no quieran aceptarlo, el pastorado es el trabajo del pastor. El pastorado, esa es su obligación, es su responsabilidad, es lo que ejecuta, es su trabajo. Gloria al nombre del Señor. Y más adelante vamos a ver en otras partes de este estudio lo que la Biblia señala acerca del sostenimiento de los que trabajan en el altar. Oiga, de los que trabajan en el altar. Gloria al nombre del Señor. Continuamos con el desarrollo de nuestro estudio. La pregunta número 3. ¿Desde cuándo se usa el diezmo? Esta pregunta es sumamente interesante, porque muchos tratan de establecer, de demostrar que el diezmo tuvo sus inicios con el pueblo de Israel. Que la primera vez que se habló de diezmos y la responsabilidad que se dio por primera vez fue a los israelitas, que no se le dio a ningún otro pueblo, ni se habló jamás, ni antes, ni después de la existencia del pueblo de Israel, y que esto era exclusivamente una obligación del pueblo de Israel. Pero eso no es lo que dice la palabra, porque muchas veces tenemos estudiosos, entre comillas, de la palabra, personas que quieren ser maestros sin haber sido alumnos, sin haber sido discípulos, y encuentran un versículo de la Biblia y de eso hacen una teoría. Eso lo constituyen en una teoría, en una verdad suya, y comienzan a enseñar partiendo de ese versículo que buscan. Comienzan a enseñar lo que ellos interpretan y lo que ellos creen, porque no, mire, la Biblia que lo dice, míralo aquí, esto lo dice la Biblia. Las normas de estudio bíblico, de interpretación correcta, nos indican que para poder entender correctamente un texto de la Biblia, por ejemplo, tenemos que irnos al contexto. Tenemos que estudiar, si es posible, el capítulo completo, donde está esa verdad que nosotros utilizamos como categórica y determinante para establecer una nueva doctrina. Tenemos que irnos al contexto, al antetexto y al contexto. Estudiar el capítulo para que esto nos arroje mayor conocimiento y podamos interpretar correctamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios la verdad que encierra ese capítulo, lo que quiere, lo que significa realmente ese texto, pero no partir de ahí para hacer una doctrina de hombre y comenzar a enseñar ya en base a ese texto que no supimos interpretar correctamente, pero que tampoco nos fuimos a otros capítulos, al capítulo entero o a otros capítulos del libro, si es posible, al diccionario bíblico, gloria al nombre del Señor, para poder determinar cuántas veces se habla de ese versículo y a quién se le aplica, en qué tiempo se aplica. Todos esos detalles debemos tenerlos en cuenta a la hora de querer aplicar una nueva doctrina partiendo de la interpretación que hayamos tenido de un solo versículo de la Biblia. Gloria al nombre del Señor.
Son cosas que hay que tener en cuenta. La otra razón, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de acoger un estudio es la fuente de donde viene. Porque hay personas que todo lo que les habla, por ejemplo, de diezmo, en contra de la práctica del diezmo, no importa cuál sea la fuente, ellos no investigan quién escribe, de dónde parte lo que escribe esta persona, cuál es su teoría, cuál es su posición, quién es, qué tipo de evangelio vive, qué tipo de cristianismo vive, si es sencillamente un filósofo, si es solamente una persona que ha elaborado una teoría propiamente suya. Hay que buscar el trasfondo de esa persona, cuál es su testimonio, cuál es su vida espiritual, cuáles son sus aportes reales. Pero si no se buscan esos detalles, hay personas que todo lo que encuentran escrito lo reciben como bueno y válido. Y de ahí es donde se alimentan, se fundamentan, sin hacer un estudio exhaustivo, sin buscar, sin compartir o buscar a quien pueda orientarle debidamente, enseñarle debidamente acerca de lo que han estudiado o de lo que han recibido como bueno y válido, sin saber de dónde viene. Y por esa razón es que vemos tantos blasfemos en estos tiempos, tanta gente que interpreta a su manera y asimismo enseña, y asimismo quiere influir incluso en otras personas, porque se llega hasta el extremo. Hay personas que llegan hasta el extremo del irrespeto, hasta el extremo de su convicción, que tratan a sí mismo de influenciar a otros cristianos que reciben la enseñanza sobre la responsabilidad y obligación de diezmar y ofrendar. Y hay personas que no se conforman con tener ellos su teoría, su creencia mal infundada, sino que entonces son tan atrevidas que se atreven a hablarle a otros, a influenciar a otros cristianos que han sido enseñados sobre este aspecto conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Se llega al irrespeto, señores, cuando nos fanatizamos y no vemos más allá de nuestras propias narices, sino que lo único que vemos es lo que interpretamos. Pero repito, casi siempre esas personas que mantienen esas teorías así, infundadas, no han tenido un maestro, no han tenido un pastor que los haya enseñado, porque es que no se someten a nadie, hermano. Oiga bien, dicen que obedecen a Dios, pero que no se someten a hombres. Escuche bien, de esto tenemos cantidad de personas en todas partes, incluso personas que están en una congregación. Oiga bien, viven, participan, son parte de esa congregación y señalan claramente que ellos no se someten a hombre, pero quieren tener un pastor. Cuando están con la soga al cuello, oiga, cuando se encuentran con la soga al cuello y tienen situaciones que ameritan la ayuda, la consejería, el respaldo de un pastor, entonces sí, ese es mi pastor. Ay, mi querido pastor, mi querida pastora. Amén. Pero para otras cosas que no les conviene, no se someten a hombres. ¿Y quién puede tener a Dios y quién puede obedecer a Dios sin obedecer a los hombres y mujeres que Dios escoge y pone? Porque la palabra habla claramente de los ministerios que Dios ha dado a cada hombre, a cada mujer llamado. Y dentro de los ministerios está el pastorado.
gloria al nombre del Señor, está el apostolado, está la profecía, el profeta, está el maestro, gloria al nombre del Señor, y son ministerios dados por Dios, y esos hombres que Dios escoge, es Dios que los pone para que desarrollen en su área la función que Dios les ha asignado. ¿Cómo puede entonces una persona conocedora de la palabra decir que ama a Dios y que solo le obedece a Dios, pero que no se somete a hombre? Bueno, ya usted sabe quiénes son. Usted tiene que imaginarse como cristiano quiénes son los que así hablan. No puede haber un fundamento en esas personas. Si no se han sometido a hombres, significa que no han sido adiestrados, ni orientados, ni han recibido las enseñanzas de los hombres puestos por Dios. Y viven entonces como chivos sin ley. Su única ley es la suya, la de ellos, la que ellos establecen. Y ellos son los que están bien y los que hacen las cosas bien. Después el pastor está perdido. Amén. Los miembros están perdidos. El pastor es un estafador, es un ladrón. Gloria al nombre del Señor, y etcétera. Un sinnúmero de epítetos y de palabras y de cosas que dicen. Se atreven, señores, ay Dios mío, a decir que han sido llamados por Dios. Hasta eso se atreven. Bueno, vamos a ver, ¿desde cuándo se usa el diezmo? Vamos a ver. Desde el tiempo de Abraham, que luego recibió el nombre de Abraham, padre de muchedumbres. Desde el tiempo de Abraham, oiga bien, 1900 años antes de Cristo y unos 400 años antes de la promulgación de la ley de Moisés, la palabra diezmo era ejecutada, era convertida en acción. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo y de unos 400 a 450 años antes de la promulgación de la ley de Moisés. Escuche bien, pasaron 400 a 450 años cuando se habla en la Biblia de diezmo, y cuando existió Abraham, pasan 400 a 450 años hasta que entonces fue promulgada la ley, dada la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, aquí se cae la teoría de quienes señalan que la Biblia, que el diezmo fue dado exclusivamente para el pueblo de Israel. Ya Abraham, y me voy un poquito atrás para mayor comprensión, ya Abraham, que nació cronológicamente, siguiendo la cronología bíblica, que en cualquier momento vamos a traerla, hermanos, a este programa, vamos a traer la cronología bíblica de las edades, donde se determina la edad de nacimiento y el tiempo que vivió sobre la tierra de todos los grandes hombres de Dios, desde el inicio de la creación. Podemos ir, hermano, bíblicamente, cronológicamente, demostrando cuándo nació este, cuándo nació aquel, el tiempo que vivió sobre la tierra. Y realizando un estudio exhaustivo sobre la cronología bíblica de las edades, del nacimiento de los hombres de Dios, amén, encontramos, siguiendo esa cronología, que Abraham nació en el año 1992 antes de Cristo. Se lo puedo probar
bíblicamente. De 1992 o 1996. ¿Por qué escojo estas dos fechas? Porque hay algunos exégetas, hay algunos intérpretes bíblicos, estudiosos de la historia, que señalan que el nacimiento del mundo, el origen del mundo, se remonta al año 4004 antes de Cristo, mientras que otros establecen el número 4000, el número redondo, 4000. Unos establecen que fue en el año 4004 antes de Cristo y otros establecen que fue en el año 4000. Pero la diferencia es apenas de 4 años. A mí me gusta la del 4000, que el mundo tuvo sus orígenes en el 4000 antes de Cristo, siguiendo entonces la historia del nacimiento de todos esos grandes hombres de Dios. Encontramos que Abraham nació en el año 1992 antes de Cristo. Oiga, casi 2000 años, desde la creación, quiero decir, en el año 1992, partiendo de la creación del mundo. Los años se contaban en orden descendente. Venimos del 4000 bajando hasta llegar a 1992. Pero desde el nacimiento de Abraham en 1992 hasta Cristo, entonces pasan 2000 años. 2000 años. 2000 años antes de Cristo, Abraham diezmaba. Abraham diezmaba. 2000 años antes de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Así es que desde el tiempo de Abraham, 1900 años antes de Cristo y unos 400 a 450 años antes de la promulgación de la ley de Moisés, tenemos evidencia bíblica. Vamos a verlo. Busque Génesis 14:20 en su Biblia. Busque Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Los enemigos a que se refiere aquí Melquisedec, que es el rey que está hablando en este momento con Abraham y diciendo que bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, se refiere a los reyes que apresaron a Lot, sobrino de Abraham, le quitaron todos sus bienes, se quedaron con él cautivo, y entonces cuando Abraham supo que su sobrino había sido apresado y todos sus bienes le habían sido incautados, Abraham, dice la palabra, armó a los 318 criados de su casa y salió a combatir para la liberación de su sobrino Lot. Y entonces el botín, Abraham ganó esa batalla. Y el botín, o sea, todo lo que le habían quitado a otros, todo lo que habían reunido, todos los materiales, todos los bienes, todas las cosas, todo el oro, la plata, todo lo que habían quitado, incautado, la Biblia dice que Abraham los obtuvo. Abraham, al conquistar la batalla contra el enemigo, entonces tomó el botín. Y aquí vemos entonces a Abraham frente al rey Melquisedec, dándole los diezmos de todo el botín, de todo lo que se había incautado el enemigo.
Abraham le da los diezmos de todo. Mucha atención, ya se lo había dicho anteriormente, la palabra todo encierra la obligación del cristiano de dar el diezmo de todo lo que recibe. No es parcial, es de todo. Si ganas 100, si recibes 100, tú tienes la responsabilidad de apartar 10 para la obra de Dios. Eso es lo establecido por Dios. Y es de todo lo que tú recibes, de todas las fuentes de tus ingresos que Dios te ha permitido. Si te atreves a señalar que todo lo que tienes te lo ha dado Dios, entonces de todo lo que tienes que apartar el diezmo para la obra del Señor. Ahí está Génesis 14:20. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y 400 a 450 años antes de la promulgación de la ley de Moisés. Y Abraham, le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Número 4. ¿Cuál fue entonces el primer patriarca que diezmó? ¿Cuál fue entonces el primer patriarca que diezmó? Ya ustedes conocen la respuesta, pero aquí tenemos un poquito más de evidencia si quieren saberlo. Respuesta a pregunta número 4. Ahí está, Abraham, que luego, repito, Dios le cambió el nombre por el de Abraham, padre de muchedumbre. Abraham fue el primero en diezmar. Si es que el que no quiera cumplir con este deber, que no cumpla, pero no puede demostrar bíblicamente que el diezmo comenzó con la ley de Moisés y que fue de manera exclusiva para el pueblo de Israel. Continuamos. Número 5, pregunta número 5. El hecho comprobado de que Abraham diezmara, ¿es una clara indicación de que el diezmo existía en su tiempo? El hecho comprobado bíblicamente, que acabamos de demostrarlo, de que Abraham diezmara, ¿es una clara indicación de que el diezmo existía en su tiempo? Pues claro que sí, claro que sí. Vamos a ver la respuesta. Es imposible, amados hermanos, hacer algo de lo que usted no tiene conocimiento, de lo que usted nunca ha oído. ¿Cómo puede usted ejecutar una cosa que usted nunca ha oído, de la que usted no tiene absolutamente ningún conocimiento? Es imposible hacer algo de lo que usted no tiene conocimiento. Por tanto, es claro que Abraham conocía la existencia de este mandato divino en su tiempo. Está determinantemente clarificado por la palabra que leímos, Génesis 14:20, que Abraham tenía conocimiento, dominio, respeto por esta disposición divina, y que la practicó por ese conocimiento que tenía. Eso no se lo inventó Abraham. Abraham no es el inventor del diezmo. Abraham no inventó el diezmo, la responsabilidad, la obligación. Eso no vino de Abraham. Esto viene directamente de parte de Dios. El diezmo era la forma y es la forma del sostenimiento de la obra de Dios. Diga al diablo lo que quiera decir, los enemigos del diezmo lo que quieran enseñar para meter malicia, engaño en el corazón de la gente, endurecer el corazón de la gente para que no contribuya con el sostenimiento de la obra de Dios. Pueden decir lo que digan, pero no pueden refutar esta verdad bíblica. No la pueden refutar. Gloria al nombre del Señor. Seguimos. Número 6. Lo practicó también Jacob, o sea, no solamente fue Abraham, sino también Jacob.
Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lo que se trata de establecer aquí no es la forma en que Jacob decide diezmar, porque ciertamente no es la mejor. Oiga bien, estamos frente a un hombre que está haciendo un pacto, oiga bien, un voto delante de Dios si Dios le da. Si Dios hace esto o hace aquello, como hay tantas personas. Ay, si Dios me sana a mi hijo,